Saludos, bienvenidos. Me siento hoy con Susana Bayo, nuestra meteoróloga de cabecera, porque este fin de semana, bienvenida Susana. Gracias. Este fin de semana de nuevo viajas a Benidorm para participar en esas jornadas de las que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Sí, efectivamente, ya son las terceras jornadas de meteorología, turismo y medios que se celebran en Benidorm. En este caso, las primeras fueron en Valencia, el año pasado en Benidorm, y estas de nuevo vuelven a ser en Benidorm. Y la verdad que hay que decir que Telemiño ha estado presente desde el inicio, han siempre contado con nosotros, conmigo, pero en representación de esta cadena, y la verdad que de nuevo es un placer poder estar allí, poder compartir conocimiento y por supuesto poder aprender muchísimo de lo que allí se hace y de lo que allí hay de otros compañeros que van desde otras partes de España. Vamos a recordar cuál es la filosofía de las jornadas, qué intención hay detrás de ellas. Bueno, pues la filosofía de las jornadas es compartir conocimiento en esas tres áreas, en el área de la comunicación, en el área del turismo, y sobre todo pues en el área del cambio climático. Es muy importante aunar sobre todo a medios de comunicación, a investigadores, como vamos a tener especialistas en esos campos, para poder compartir conocimiento y también para como ser una portada a la sociedad, porque son unas jornadas abiertas a las que cualquier persona pueda asistir y se van a retransmitir en streaming también. Unas jornadas que este año tienen especial relevancia, más todavía en el lugar en el que se organizan por lo que sucedía con la Dana, ¿no? Sí, efectivamente. Valencia aún está muy, y yo hablando con compañeros, aún está muy presente el tema de la Dana, están saliendo recopilaciones de los datos, de lo que ha sucedido aún a día de hoy, y aún va a quedar mucho para volver a recuperarse. Por tanto, Benidorm, toda la comunidad valenciana, aún está muy sensible todo este tema, y la verdad que yo creo que es necesario aprovechar toda esta sensibilidad que tenemos en este momento para poder hablar de ello, para sobre todo lo que ha pasado está, y por supuesto que habrá responsabilidades, pero sin duda tiene que ser un aprendizaje para que esto no vuelva a suceder, ya no solo en Valencia, sino en otra parte de España. Permíteme, Laura, recordar que cayeron 900 litros en un solo día. Aquí cuando llueve mucho, para que tengamos una referencia, puede llover entre 40 y 50 litros, en algunos puntos de Galicia hemos tenido días de 80 litros, ya como excepción. Pensemos en 900. Realmente fuera aquí en Galicia sería muy difícil de gestionar, así que debemos aprender no solo ellos, porque es cierto que la zona mediterránea, la construcción de Valencia quizás hace aún más peligrosa la situación, pero desde luego que tiene que ser un aviso para todos en todos los niveles. En el diseño del urbanístico de los lugares en los que vivimos, debería tenerse en cuenta este tipo de fenómenos atmosféricos, climatológicos, a los que ahora nos vamos a tener que habituar más, ¿no? Efectivamente, no podemos hacer una planificación nunca cortoplacista, siempre tiene que ser una planificación a largo plazo, y cada vez se está investigando mucho más cómo una ciudad, pues desde la escorrentía, desde las corrientes de aire, o cómo podemos ayudar a refrigerarla. Es decir, existen muchos avances, la tecnología está ahí, y realmente lo que hay que tener es ganas de aplicarla y de invertir en ello, porque la verdad que hoy tenemos suficiente tecnología como para prepararnos, prevenirnos y por supuesto tener infraestructuras para que en caso de que no sea el caso, esperemos, pues tengas una tromba de agua muy grande, como ya tenemos tenido aquí en algún caso, pues seamos capaces de prevenir. En Ourense, por ejemplo, sucede en muchas ocasiones cuando cae una de esas trombas de agua, que hay partes como el Casco Bello, por ejemplo, que se inundan. Sí, efectivamente. Eso se debe también un poco a la falta de mantenimiento, la falta de previsión. Efectivamente, hay detrás de ahí una falta de mantenimiento. Tenemos que tener unos pavimentos que permeen, que permitan descender ese agua, y después, claro, bueno, hay zonas ya que son más sensibles, como el Casco Bello, que es todo de piedra, pues requiere todo eso una manutención. ¿Qué sucede muchas veces? Que esa manutención es un poco oculta, y muchas veces podemos decirlo así, está mal decirlo, pero es como dinero enterrado. Es alguna vez que no se ve tanto, pero a veces... Si son obras que no lucen. Exacto, no lucen tanto, pero que son muy necesarias para una ciudad, y a veces una planificación más a largo plazo siempre es necesario. Y por desgracia muchas veces somos muy cortoplacistas. No en general los políticos, que al final gobiernan para nosotros, sino nosotros mismos. Queremos la inmediatez, el ya, y es muy necesario, y en la ciudad de Ourense y en cualquier otra ciudad, una planificación a largo plazo,
cierto en muchos aspectos, pero el cambio climático está ahí, los fenómenos meteorológicos extremos van a ser cada vez más frecuentes y no planificarse es como un avestruz que mete la cabeza debajo del agua y no quiere ver lo que va a pasar. Vamos a hacer un repaso, si me permites, al programa. Claro que sí. Y empieza con Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Él va a hacer referencia precisamente a lo que sucedía. Efectivamente, yo creo que Jorge Olcina es un ponente de lujo para unas jornadas, por supuesto que, bueno, tienes ahí a Jorge Olcina, hay más personas, van a hacer una referencia clarísima. Además, hay un apartado de dónde viene el agua, ¿no? Es decir, cómo las aguas, las masas de agua se están moviendo. Y es que tenemos que recordar que cada vez tenemos más agua en suspensión en la atmósfera y por lo tanto, cuando llueve, esas precipitaciones cada vez van a ser más intensas. Y seguro que, bueno, que yo seguro que voy a aprender un montón, porque es cierto que aunque soy climatóloga y meteoróloga, es cierto que en gestión del agua, de movimientos de masas de agua, bueno, pues sí que siempre va a ser un placer aprender mucho más. Seguimos, Luis Guanter también va a estar ahí presente, va a hacer referencia a lo mismo. Cada uno de ellos es especialista en un área diferente, no solo hay meteorólogos. No, efectivamente. Geógrafos. Sí. Además, recordemos que también va a estar gente de AEMET con su propia formación, físicos, geógrafos. Es decir, la diferente formación, y va un nutrido grupo de periodistas también, la diferente formación en áreas de comunicación, en áreas de especialistas, sobre todo ya gente profesional de la comunicación y gente de AEMET, que recordemos que hay gente ahí que ha estado en esa primera gestión de la DANA, es decir, ha sido las personas que han emitido los avisos, que han visto pues cómo esa tragedia pues se venía, ¿no? Así que yo creo que sin duda el poder juntar todo ese conocimiento de la parte de investigación, pues como hablamos con Jorge Olcina, con otros ponentes, va a ser sin duda pues un aprendizaje increíble. Además es que recordemos que va a ser muy divulgativo, es decir, no va a ser de carácter de laboratorio científico, sino que va a tener un carácter divulgativo. Repasando el programa me fijaba que también va a haber un espacio destinado a la información o desinformación, creo que es el 2.0. Sí, bueno, porque cada vez vivimos una mayor desinformación, es decir, todos en nuestros móviles cada vez nos llegan noticias que lo que buscan es un titular y que nosotros nos fijemos en esa noticia, pues simplemente, y a lo mejor es un bulo o es un titular muy agrandado que no responde a lo que va a suceder, y ahí sí que es verdad que hay una gran desinformación, pues vemos todos los días, simplemente, pues por ejemplo con el apagón, que había sido por causa de una oscilación de temperatura, y eso había sido un bulo que había ido creciendo y que nadie se había inventado y que todos los medios lo dieron por real. Es cierto que fue un momento muy complejo de ese apagón, de mucha desinformación junta, pero es como que nos golpea, que viene detrás de nosotros, y hay gente que se lucra con esa desinformación, y luchar contra eso sin duda es básico en este momento en el que estamos. La desinformación afecta en gran medida también a esa información meteorológica que damos todos los días y que los profesionales reclamáis que se haga, pues eso, la mejor manera de combatirla es desde la formación. Efectivamente, es muy importante comunicar y comunicar de una manera sencilla, porque al final, si nos ponemos con términos muy científicos, al final las personas desconectan, y es normal, porque yo igual que puedo desconectar desde otra temática que a lo mejor no conozca. Entonces, el poder acercarlo, el poder comunicar con sinceridad, el poder también contar que es una probabilidad, porque al final no tenemos una bola de cristal y al final son probabilidades. Sí, es cierto, hay inestabilidad, hay tormentas, puede llover, sí, es bastante probable, pero a lo mejor resulta que llueve mucho en Carballiño y no llueve en Ourense. Y ay, es que los del tiempo se equivocaron. Mira, salí con el paraguas, estuve todo el día. No, avisamos que es una probabilidad, y en eso hay que trabajar muchísimo, en la manera en la que se comunica, porque cada vez también el usuario es mucho más exigente. Susana, ¿en qué va a consistir tu ponencia este año? Bueno, se va a hablar un poquito, una mesa en la que voy a compartir con personas de AEMET. Vamos a hablar un poco de decrecimiento, la pregunta es, yo creo que no es hablar de establecer unas bases, sino hacer reflexionar un poco de estamos aquí, por qué estamos aquí, y si se puede continuar del modo en el que nosotros vivimos. Porque se trata de hacer reflexionar. Pensemos que nosotros vivimos en un mundo en el que nos vaya bien o que nos vaya mal se define simplemente por una cifra que es el Producto Interior Bruto. Y a lo mejor cabe pararse a pensar si eso nos hace felices o nos genera bienestar.
¿no? Entonces, es una medida que se inventó en un momento para decidir si un país avanzaba, pero recordemos que si la economía va creciendo, creciendo y creciendo, cada vez va a necesitar más de nuestras materias primas. Y al final no vivimos en un planeta infinito, vivimos en un planeta finito. Los recursos son limitados. Los recursos son limitados. Entonces, lo que se pretende es inducir a una reflexión a este respecto, ¿no? No se vienen a marcar pautas, por supuesto, a esa mesa redonda, sino que hacernos pensar a nivel interior, que las personas que estén allí, que las personas que puedan estar, pues tantos mis compañeros de mesa como yo creemos que lo importante es reflexionar, abrir esa reflexión, es decir, que pensemos hasta cuánto vamos a seguir así, hasta cuánto vamos a seguir consumiendo recursos. Cada vez, según va pasando los años, cada vez consumimos antes los recursos que nos tocan anualmente del planeta. Por lo tanto, al final, esto todo va a tener una respuesta para el planeta, y el planeta va a seguir aquí. La cuestión es si nosotros podemos seguir con esa misma calidad que, entre comillas, pretendemos, que a lo mejor tampoco es la que nos hace más felices. Susana, un placer, como siempre, y nos quedamos con esa reflexión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir consumiendo como consumimos? Pues sí, nos quedaremos con esa reflexión y gracias por esta invitación. Hablamos a la vuelta. Un saludo. A todos ustedes, como siempre, también muchísimas gracias por estar un día más ahí.